Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más a mi canal. En este vídeo os voy a mostrar cómo voy a decorar de 5 maneras distintas unas bolas para el árbol de Navidad. He elegido 5 de mis técnicas preferidas para decorar y voy a mostraros paso a paso cómo las hago para que podáis hacerlas también en casa. La primera es muy sencilla, la vamos a hacer con decoupage. Solo hay que encontrar un papel o una servilleta bonitos para dejar unos estampados que nos agraden en la bola. Podéis coger la imagen que más os guste. Yo he escogido esta de flores de Pascua porque me parecen muy bonitas y creo que voy a poder recortarlas sin problemas para integrarlas y completar toda la bola. Para poder sacar trozos de los dibujos simplemente cogeremos un cuenco con agua limpia y con la ayuda de un pincel iremos dibujando una línea con ese agua en la servilleta. Esto va a hacer que cuando tiremos de ambos lados de la servilleta se rompa el papel por la línea que hemos dibujado con el agua. Este método me parece mejor que recortarlo con tijeras porque así, de esta forma, al tirar del papel, las fibras quedan sueltas y esto va a hacer que queden una especie de flecos que ayudará a disimular el corte del papel sobre la bola. En las tiendas de manualidades y bellas artes existen adhesivos específicos para decoupage que tienen menos cantidad de agua y por tanto humedecen menos el papel y lo estropean menos. Yo estoy utilizando una cola rebajada al 50% con agua. Es una opción casera y aunque hay que tener cuidado con el exceso de humedad, a mí me sirve. Para superficies curvas yo siempre comienzo fijando la parte del centro con cola y una vez que ya la tengo sujeta, continúo con la parte de los extremos para ir adaptándolo a la curva. Como la bola es redonda, es inevitable que os salgan pliegues en los dibujos. Podéis hacer los pliegues o bien creando arrugas pequeñitas o también podéis hacer cortes con una tijera o rascarlos con la mano y con agua y superponer una parte del dibujo sobre la otra. Cuando ya tengo la primera imagen bien adherida, voy a recortar las demás para ir completando la bola. Lo que realmente considero complicado del decoupage es saber distribuir con cierta gracia los elementos que tenemos para cubrir la superficie. Y una de las cosas que más me gustan precisamente es eso, que podemos extraer trozos de la imagen que queremos y con ella ir haciendo un collage hasta que cubramos todo lo que tenemos que cubrir. Una vez que considero que tiene suficiente dibujo, voy a dejar secar la servilleta. Y cuando haya secado por completo, añadiré una capa de barniz para proteger el papel. Siempre recomiendo que lo primero que hagamos, nada más seque el papel, sea darle una capa de barniz para protegerlo. Así, si en cualquier momento tenemos un percance, que nos caiga algo de pintura, algo de pegamento que no queremos o coloquemos algún elemento mal colocado, no va a haber problema porque el barniz está protegiendo el papel y no lo levantaremos. Como aún hay huecos que me han quedado en blanco y no tengo elementos suficientemente pequeños como para tapar esos huecos sin que quede recargado porque podría coger las hojitas verdes, pero me parece que entonces habría demasiado verde. He decidido coger pintura plateada y hacer unos puntitos a modo de copos sueltos para rellenar esos huecos blancos. Una vez termine, completaré la bola con más capas de barniz. Yo normalmente, para que quede un acabado brillante y liso, suelo dar entre 3 y 4 capas, porque las aplico con un pincel de pelo sintético que es muy suave y deja la capa muy fina. Eso ya tendréis que ver vosotros cuántas capas necesita vuestra bola para que esté a vuestro gusto. Para la siguiente opción voy a dar una base de pintura acrílica en rojo. No le he dado imprimación selladora. La pintura acrílica es muy flexible y si se llevase algún golpe no saltaría de la bola. Y como además es al agua, no va a provocar ningún problema en el corcho blanco. Como este color es un poco transparente, voy a darle 2 capas y a dejar secar bien. Una vez seca la pintura, voy a añadirle esta tira de lentejuelas. Estas tiras de lentejuelas las podéis encontrar tanto en tiendas de manualidades como en mercerías o en bazares y quedan muy bien a la hora de decorar las bolas de Navidad. He añadido un poquito de cola en la parte superior, que es donde voy a empezar a pegar la tira, y una vez coloco la tira, la sujeto con la ayuda de un alfiler para que no se me mueva mientras la cola aún está fresca. La estoy extendiendo bien con la ayuda de un pincel para que luego no me salga exceso de cola por las juntas de la cuerda. Una vez lo he extendido todo bien, voy a comenzar a pegar la tira de lentejuelas en forma de espiral. Para ir manteniendo el cordón en su sitio mientras seca la cola, es conveniente ayudarse de unos cuantos alfileres, así que os recomiendo tener algunos a mano.
El comienzo es lo más costoso porque muchas veces se te cuela el hilo que acabas de poner debajo del tramo anterior y se te meten unas lentejuelas bajo la otra, pero con la ayuda del alfiler veréis que poco a poco y con cuidado va saliendo. Siempre hay que intentar que los extremos de las lentejuelas monten aunque sea 1 milímetro o 2 el uno sobre el otro. De todos modos, si nos quedara algún espacio en el que se fuera visible la bola, no habría problema porque como previamente la hemos pintado de color rojo, va a quedar mucho más disimulado que si lo hubiésemos dejado de color blanco. En la parte de abajo suele ser un poco más difícil colocar bien las lentejuelas. Nos ayudaremos del alfiler para colocarlas en su sitio, pero igualmente puede que se vea un poco la superficie interna de la bola. Lo que haremos será que cuando tengamos todo colocado y fijado con alfiler, antes de dejar secar, vamos a presionar bien con los dedos de la mano para que se quede todo bien adherido a la bola y así al secar mantendrá esa forma. Yo he querido hacerla solamente con lentejuelas, así que no le colocaré nada a modo de remate final. Lo que haré simplemente va a ser colocar las lentejuelas en espiral hacia el centro y fijarlo con un alfiler. Cuando seque estará lista para quitarle los alfileres y colgarla en el árbol. Para las siguientes dos opciones voy a crear una base idéntica. Estas son unas bolas lisas de color dorado que tenía en casa y de las que ya nos hemos cansado un poco, así que les he dado una base de imprimación selladora para crear una superficie donde la pintura pueda adherirse. No me interesa que quede muy rugosa porque luego les voy a dar un acabado metalizado, así que voy a utilizar una esponja para extender el color y dar un acabado lo más fino posible. Eso me va a costar que voy a tener que hacerlo en varias capas, pero lo importante es que quede lo más liso posible. De lo contrario, todos los relieves que tenga la pintura van a verse acentuados por la partícula metalizada que tiene la pintura que voy a dar al final. Otra ventaja que tiene trabajar el color así es que la capa de pintura queda tan fina que con la ayuda de un secador de pelo la secaremos en unos segundos. Así es como queda con la segunda capa y así es como queda con la tercera. Finalmente les he dado 4 capas porque el metalizado que le voy a dar es bastante transparente. Esta pintura metalizada también es al agua y me parece que deja una base preciosa para luego trabajar nuestras bolas. Voy a pintar las dos porque con la misma base voy a hacer dos variantes distintas. En la primera de ellas voy a añadir unas puntillas hechas con pasta de modelar. Las pongo sobre un plástico y le voy a añadir con una esponja un poquito de cola por la parte superior, porque ahora después les voy a agregar purpurina para darles un toque escarchado. El efecto de la purpurina no se aprecia en la cámara, pero tiene un brillo entre verde y rosa que queda muy bonito. Cuando ya ha secado la purpurina les voy a dar la vuelta y las voy a colocar del revés. Les voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Les agrego cola con la ayuda de una esponja para dejar una capa lo más fina posible y esta vez ya sí las voy a ir pegando en la bola. Primero coloco la cenefa central. Como son 2 piezas, voy a intentar que no se note dónde está el corte entre una y la otra. Y además voy a cortar el exceso, procurando siempre que case bien el final de una con el principio de la otra. Voy a poner a modo de remate arriba y abajo estas tiras que había sacado también con un molde de silicona. Con esmalte blanco y la ayuda del culo de un pincel voy a marcar unos puntitos en blanco para que no me quede tan vacía la parte que no tiene moldura. Voy a hacer lo mismo tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y yo creo que con esto ya tengo terminada la bola. Si os fijáis, los puntos no están hechos a ojo. Me he ayudado de una cuerda que he pasado entre las 2 flores hacia el centro de la bola y ahí a 1 centímetro del borde he marcado dónde debería colocar el punto. Una vez haya secado el esmalte ya podemos ponerle el capuchón y colgarla. La siguiente bola es un poco más complicada. He marcado una estrella de 5 puntas en la bola con la ayuda de un cortador de galletas y me voy a servir de estas marcas para dibujar flores por toda la superficie. Como con tantos puntitos se genera un poco de caos, voy a dibujar las flores con un rotulador de tinta acrílica. Esto va a ayudar a visualizar la posición de la flor y la dirección de los pétalos sobre toda la superficie. Las flores las vamos a pintar del mismo tono que el rotulador, así que no vamos a tener problema luego para tapar las líneas que hemos dejado.
En las zonas que me quedan sin dibujo voy a aprovechar para pintar algunas flores pequeñitas y algunas ramas con hojas. Tampoco hace falta cubrir toda la bola, simplemente con rellenar los huecos más grandes hay suficiente. Tengo estos botes de plástico que tienen una aguja en la punta y vienen muy bien cuando he tenido que echar cola en huecos muy pequeños. Me parecen muy prácticos para este proyecto, así que voy a rellenar uno de ellos con pintura acrílica blanca para trazar las líneas de los dibujos. Voy pasando por todo el contorno de la flor que había esbozado previamente y ahora sí voy a darle forma a esos pétalos. Voy dibujando haciendo un poquito de zigzag por toda la parte exterior de la flor. Y antes de continuar con la parte interior de la flor, voy a difuminar con un pincel esas líneas que he creado. Si lo hiciese todo de golpe, correría el riesgo de meter el pincel en la parte de dentro y emborronar todo el dibujo. Con trazos cruzados voy a ir rellenando toda la parte central de los pétalos grandes. Recordad que esto es algo que estáis viendo a cámara rápida, pero realmente es algo que yo estoy haciendo muy lento y con mucho cuidado. Si se os va la mano un poquito, no pasa nada, podéis limpiar con un pincel empapado en agua y secar con un trapito o con un papel de cocina para poder repetir el trazo otra vez. Cuando he terminado con los pétalos exteriores, voy a dibujarlos de la parte central. En este caso ya no voy a hacer zigzag porque son demasiado pequeñitos para que salgan bien. Lo haré con una línea ligeramente curva y rellenando la parte central con un trazo recto. Es recomendable hacer primero una o dos flores y dejar secar. De lo contrario, hay una probabilidad muy alta de plantar algún dedo en una parte que no esté seca y echar a perder medio dibujo. Para las ramitas con hojas sueltas voy a contornear solamente lo que es la hoja. Voy a aprovechar que he dibujado los tallos con rotulador blanco para no saturar de relieve la bola. Cuando tengo contorneadas unas cuantas, voy a pasar unos trazos entrecruzados con el pincel para simular las hojas. Veis que a medida que voy rellenando la bola, tengo menos hueco disponible para colocar el dedo y apoyarme cuando quiero hacer los trazos. Utilizar el dedo como punto de apoyo es esencial para poder hacer trabajos de este tipo. Por eso os recomiendo que dejéis secar siempre algunas zonas antes de continuar con las siguientes. Esta técnica es quizás la más laboriosa de todas, pero si os gustan este tipo de trabajos vais a disfrutar mucho con ella. Cuando termine de pintar la última flor dejaré secar y una vez seca podremos ponerla en el árbol. Para la última opción necesitaré un molde de silicona. Voy a sacar una moldura con porcelana fría. Como hay un poco de humedad en el ambiente, para que la porcelana no se me pegue al molde, voy a espolvorearle un poquito de maicena. Aprieto bien con la yema de los dedos para introducir la porcelana en todas las ranuras y con la ayuda de un depresor de madera, un palillo de estos que utilizan los médicos, voy a retirar el exceso. También podéis utilizar una espátula. He decidido que de estas voy a sacar dos molduras, así podré poner una en la parte delantera y otra en la trasera, y me quedará igual por los dos lados. Voy a pegar las piezas con cola blanca, así que con la ayuda de un pincel la extiendo todas por la parte trasera. En molduras gruesas como esta es conveniente que la porcelana no guarde demasiada humedad, de lo contrario, al secar es muy probable que se formen grietas y se parta. De todos modos, esto tiene fácil solución, porque con introducir un poco más de porcelana en las grietas y alisar la superficie con un pincel empapado en agua, vamos a conseguir disimular bastante esas imperfecciones que nos hayan quedado. Hago una ligera presión con los dedos para adaptarla a la forma de la bola y le coloco la otra pieza en el lado contrario. Quiero crear dos zonas que voy a pintar en dos colores distintos para dar contraste, así que voy a sacar algunas piezas más para cerrar el centro y crear esa división entre la parte superior y la parte inferior. Ayudándome de una espátula voy a poder posicionar sin problema la moldura como yo quiera y asegurarme así de que queda más o menos simétrico por ambos lados. Yo creo que ya lo tengo listo, así que voy a ir a la parte de atrás para cerrar también esa zona. Como no le había puesto nada para colgarla, le he añadido un cáncamo que he asegurado con un hilo. El hilo deja un leve relieve en la bola, pero no es problema porque enmasillando un poco se suele perder ese relieve sin dificultad.
Si queréis ver cómo he colocado el cáncamo, podéis consultarlo en el vídeo que hice de la decoración de bolas estilo barroco. Os dejo el enlace en la esquina superior derecha de la pantalla. Para enmasillar es suficiente con extender un poco de cola a lo largo de todo el hilo y pasar una bolita de porcelana por encima. Alisando con un pincel empapado en agua conseguiremos disimular cualquier imperfección que pueda quedar. Como la porcelana encoge al secar, es probable que haya que dar varias capas para tapar completamente el relieve. Cuando ya está bien seco todo lo que he enmasillado, voy a comenzar a preparar el color. Voy a intentar sacar un tono gris medio como base para la parte superior y con él voy a pintar tanto la parte lisa como la filigrana. Cuando la base gris ha secado, puedo empezar a ir dando el tono rojo a la parte superior. Esta pintura tiene un tono muy bonito, pero es muy transparente, por lo que el fondo gris me va a venir muy bien para ahorrarme algo de tiempo y tener que dar menos capas al color rojo. Con este tono blanco, que no es un blanco limpio, es un blanco más bien antiguo, voy a pintar la parte de abajo de la bola. Este tono sí cubre bastante, no como el rojo. De todos modos, en la zona donde he pintado de gris, sí que es probable que tenga que dar una segunda capa, aunque como el resto de la bola es blanca, ahí no me hará falta. Para poder recortar bien toda la zona yo me estoy ayudando de un pincel fino. De todos modos, tampoco hace falta hacerlo con precisión milimétrica, porque después le voy a añadir una pátina de envejecido que va a tapar todos estos bordes y va a disimular un poco el corte entre un color y el otro. Y pensaréis, anda, si yo no tengo pulso para hacer esto, no pasa nada, yo tampoco lo tengo. El único truco es que yo siempre utilizo el dedo pequeño como punto de apoyo para ganar seguridad en el trazo. En estos huequecitos pequeños, por ejemplo, ni me voy a meter, porque como la pátina se va a quedar incrustada en el canto, lo va a dejar tapado y no se va a notar el corte. Voy a darle una segunda capa de blanco a todo lo que se me ve gris. Y cuando me haya secado voy a dar el siguiente paso, que va a ser el craquelado. Si se os va el pincel por algún sitio no os preocupéis, porque es como les digo yo a mis alumnas, la pintura con pintura se tapa y con pintura se quita. Si queréis limpiarla, como es pintura al agua no va a haber problema, con un pincel empapado en agua retiramos el exceso y queda totalmente limpio. Voy a utilizar craquelador de 2 componentes. Primero voy a darle el paso 1 y como la profundidad de la grieta depende un poco del grueso de esta capa, voy a echarla directamente en la bola y a extenderla con un pincel plano para que quede algo más uniforme. Los pasos para utilizar el craquelador de 2 componentes suelen venir indicados por el fabricante, así que recomiendo leer las instrucciones si nunca lo habéis hecho. Aún así, casi todas las que yo he usado funcionan parecido. Deja secar el paso 1, que normalmente es de color blanco, y cuando este está totalmente transparente, que ya ha secado, le podéis dar el paso 2. Una vez seco, vamos a aplicar el paso 2 para craquelar la bola. El paso 2 es más líquido, es con una textura parecida a la goma arábiga. Vamos a darle una buena capa teniendo cuidado de que una vez que he pasado por un sitio no vuelvo a tocar con el pincel si empieza a secar. Cuando ya he terminado con el paso 2 hay que dejarlo secar. En algunos sitios os van a decir que no uséis el secador, en otros os dirán lo contrario. Yo he usado secador y siempre que no uséis el calor muy fuerte muy cerca de la bola no va a haber peligro. Lo que sí me parece importante es que comprendáis que mientras la capa conserve humedad no va a craquelar. Solo empieza a craquelar una vez ha perdido la humedad por completo, de modo que paciencia, tanto si usáis secador como si lo dejáis de un día para otro. Para darle el efecto envejecido vamos a preparar una pátina a la cera. Yo utilizo cera de muebles incolora, una poquita, no hace falta poner mucha, y la voy a oscurecer con un poquito de óleo negro que creo que va perfecto para el color gris, y para darle un toque cálido voy a agregar un poquito de betún de Judea. Lo bato todo bien con el mismo pincel con el que he echado el betún. Yo siempre uso el mismo pincel para dar las pátinas oscuras, al igual que tengo otros pinceles que solo uso para quitar el pan de oro. De esta manera, si queda algún residuo en ellos, no os vaya a llevar sorpresa. Me hará también falta un trapito que no suelte pelusa o un trozo de papel de cocina, y con esto lo tendré todo listo para empezar a envejecer. Voy introduciendo poco a poco la cera en las grietas que han quedado al craquelar, y veis
que se van haciendo más visibles conforme voy insistiendo. Y una vez que lo he cubierto todo, lo limpio con el papel. Siempre que veamos que el papel o el trapo que estamos limpiando está muy saturado de cera, hay que ir cambiando a una zona limpia para poder seguir retirando. Esto lo vamos a notar porque llegará un momento en que veremos que no se está retirando la pátina de la superficie que hemos ensuciado. Otra cosa buena que tiene esta pátina es que como lo que hemos dado tiene una base a la cera, si insistimos frotando lo que haremos será sacarle brillo, y este acabado perfectamente puede sustituir al barniz brillante. Una vez terminada la parte de abajo voy a patinar el resto de la bola. No quiero dejar mucho exceso de cera, con que se vea una capa gris me vale. Retiro el exceso con un papel de cocina y por último, para crear un degradado, voy a insistir con cuidado en todos los bordes con lo que me queda de pátina en el pincel, ya que es muy poquita cantidad lo que necesito para el acabado final. Voy difuminando poco a poco y desde los bordes hacia el centro, creando un degradado muy sutil, y voy a hacer lo mismo en la parte blanca. Con este sombreado tan bonito doy por terminada la pátina. Para terminar voy a darle unos toques con este tono que se llama oro blanco de la marca Cocolo. Es como una especie de plata ligeramente amarillento que me encanta. Con la yema del dedo a toquecitos, poco a poco, voy subiéndole un poquito el brillo y marco bien los relieves. Esto me va a acentuar mucho más el volumen que tiene la moldura. No voy a darle todo por parejo, siempre procuro que donde hay zonas que estén retorcidas o que tengan un poquito más de volumen, la intensidad del plateado sea mayor. Y este sería el acabado final. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a me gusta y por favor dejadme un comentario con cuál de los acabados ha sido vuestro preferido. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo.